¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Para comenzar a hablar de estas vías ascendentes y descendentes vamos a dar una pequeña introducción de qué va a tratar este tema. Vamos a hablar características a grandes rasgos de las vías tanto ascendentes como descendentes, las cuales nos dicen que son estas vías de comunicación a nivel de la médula espinal y el cerebro para que puedan recibir un estímulo y una respuesta a este estímulo. Vamos a dar ejemplos muy claros y a lo mejor ejemplificar alguno de ellos con situaciones que pasan en la vida común para que sea un poco más entendible y podamos analizar bien este tema y nos demos cuenta cuando estas vías aferentes se activan y estas vías deferentes responden. Vamos a empezar a hablar de las vías ascendentes, las cuales van a tener su principal función, que es sensitivo. Van a ejecutarse a nivel externo, ya sea por alguna quemazón o algún susto, ya sea por medio externo o interno. El interno puede ser que te dé hambre o que te dé sed, ¿no? Va a ser el recorrido nervioso, va a ser una sinapsis primero en el receptor neuronal, después se va a ir por toda la raíz nerviosa hasta llegar al ganglio espinal. Del ganglio espinal se va a dirigir y entrar a la médula espinal a través del asta posterior, haciendo la primera sinapsis en las láminas 5 y 6, las cuales van a llegar hasta la sustancia blanca, a atravesar la sustancia gris para ejecutar el movimiento o en este caso el estímulo que va a llegar y va a recorrer toda la médula espinal que se encuentra en la columna vertebral, llegando hasta la corteza cerebral, en donde va a ser todo este proceso de información y va a generar que este mismo dé una respuesta por las vías descendentes. Vamos a hablar un poquito acerca de la médula espinal, las cuales nos dice que está por toda la parte de la columna vertebral, por todo el agujero nervioso. Encontramos en ella tres meninges, que son la dura madre, la pia madre y la aracnoides. Esta médula nos va a generar que podamos tener sensibilidad, ya sea externa o interna, y que podamos también ejecutar, y va a ser la que va a conectar ya sea los nervios periféricos a un sistema central en la parte del cerebro. Esta información va a llegar hasta la corteza, la cual va a ser la generadora del proceso de información para que pueda generarse una respuesta a través de las vías descendentes, las cuales van a generar un acto motor para ya sea evitar, evadir, prevenir, a lo mejor aventar, gritar o quitar a mano, reflejos que nos puedan hasta cierto punto generar alguna prevención o alerta de que algo está sucediendo en el externo o en el interno, ya sea en el caso de cuando te da hambre, el proceso de información que genera pues es de que tienes que comer. Cuando te da sed, genera el proceso de que tienes que tomar agua. Vamos a encontrar en la médula espinal eh, sustancia blanca y sustancia gris, las cuales están compuestas por surcos laterales anterior y posterior, y la anterior que va a ser motora y la posterior que va a ser sensitiva. También encontramos una área límbica que es el deseo del hipotálamo, el cual nos va a servir para regular el uso de la memoria o, o el pensamiento. También vamos a encontrar dentro de ella nervios o raíces nerviosas que nos van a permitir tener sensibilidad a nivel periférico, ya sea en los brazos o en las piernas, y que éstas puedan tener contacto con la médula espinal. Vamos a tener surcos, cuernos, vías aferentes y deferentes, las cuales vamos a repito, son las aferentes, son las sensitivas que van a llevar la información, ya sea externo a la corteza cerebral o interno igual por la médula espinal hasta la corteza cerebral. Vamos a tener también neuronas que nos van a servir para diferentes actos. Vamos a tener las de primer orden, segundo orden y tercer orden. Las neuronas de primer orden son las que van a generar el estímulo. Vamos a pensar en que está el acto.
alguien te pinza y sientes el pinzamiento y vas a generar ese estímulo, es el estímulo, la neurona de primer orden. La neurona de segundo orden va a ser la que va a llegar a la médula espinal y se va a dirigir a la corteza para generar la información y tener un proceso de opciones y poder decidir qué hacer ante el estímulo. En ejemplo, en el pensamiento, pues ya sea que tú quites la parte del cuerpo, reacciones ante un golpe, o puede ser de que llores, o puede ser de que grites. Esta neurona de segundo orden de eso se va a encargar. Y la de tercer orden se va a encargar de ejecutar la respuesta. Si ya te pinzaron, ya procesaste la información y decidiste gritar, la neurona de tercer orden le va a decir a tu organismo grita. Entonces gritas al momento del pinzamiento y esta va a generar o algún movimiento motor, ya sea quitar tu brazo o alejarte de él mismo. Ahora vamos a hablar de las vías descendentes, las cuales van a tener un proceso motor, van a ser de características motoras, las cuales nos van a generar que el cuerpo pueda hacer el movimiento, ya sea de músculo, de reflejos, de gritar, llorar, pegar quizá, defenderte. Estas vías descendentes van a ir a través de la corteza cerebral, donde va a ser el proceso general de la información. Después va a ir a los ganglios basales, las cuales se van a dirigir posteriormente al cerebelo para ejecutar el movimiento motor, dirigiéndose al tallo cerebral por la médula espinal y después a los nervios periféricos para que éste puedan generar la respuesta, ya sea en el músculo o en algún tendón o ligamento para que éste pueda defenderse o evitar o prevenir algún suceso externo o el estímulo que esté sufriendo la persona. Vamos a tener que las vías descendentes nos van a generar el proceso de motor. Si estas vías van a atravesar por toda el asta anterior para llegar hasta los nervios periféricos y generar esta respuesta motora. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya servido esta información que fue meramente general, no tan específica, pero que podría ayudar a entender un poquito más acerca de las vías aferentes y deferentes de la médula espinal, las cuales son importantes en el organismo y súper vitales para la vida y sobre todo para prevenir riesgos o algún tipo de sucesos, ya sean externos o internos del organismo. Gracias.